en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así de pie recibamos a nuestro hermano con la reflexión de la palabra. Es un privilegio estar en la primera iglesia presbiteriana de la ciudad de Cancún, y tal vez algunos no lo saben, pero vengo de una iglesia que es fruto, resultado del amor de esta iglesia. Es la iglesia Emanuel. Toda la obra que se pueda hacer en favor del evangelio trae fruto, y el resultado es que aquí estamos. Y recuerdo esta iglesia, corría en estos pasillos, tal vez está aquí alguien que fue mi maestra de escuela dominical, y es también un llamado para todas las maestras, los maestros de escuela dominical, que lo que siembran con amor y en Cristo siempre hay resultado. Como anciano de iglesia, el Presbiterio del Norte de Quintana Roo, con todas sus iglesias y pastores que los integran, tuvieron a considerarme para presidir el bienio que está por concluir como presidente de este cuerpo eclesiástico. Y eso habla de la pluralidad que tenemos como iglesia presbiteriana, donde no solamente los pastores son honrados con presidir con cargos, sino también los ancianos podemos ocupar estos cargos y ayudarlos a guiar el destino de nuestro presbiterio. Y me siento honrado por estar aquí. Les agradezco al consistorio, y no solamente la oportunidad de predicar en esta mañana, sino también el de presidir la reunión congregacional que en unos momentos más tendremos. Recuerdo el pasaje de Hechos cuando habla acerca de una mujer llamada Lidia. Esta mujer estaba atenta ante las cosas del Señor, pero el relato bíblico dice que Dios abrió su corazón para que ella entendiera. Y el propósito por el cual estamos aquí no es venir a escuchar al presidente del Presbiterio del Norte de Quintana Roo, sino el consejo y la palabra de Dios, que es esa la que trae el resultado eficaz a nuestras vidas. Y esa es mi oración, que sea el Espíritu del Señor el que abra el entendimiento de todos nosotros para que pongamos por obra y logremos glorificar a nuestro Señor, que ese es nuestro propósito como creación de Dios. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Hemos cantado, hemos predicado, Señor, el Evangelio a través de los cantos. Hemos traído, Señor, nuestras necesidades con acciones de gracias también a través de la oración. Señor, te pedimos que en este momento sea tu Espíritu que obre, Señor, en nosotros con poder, y que sean tus palabras, Señor, las que sellen nuestros corazones y llevemos a la práctica cada una de las cosas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Acabamos de pasar el mes de la Reforma, y yo sé que muchos de los que están aquí conocen qué es lo que celebramos la Reforma. Las nuevas generaciones tal vez no conozcan qué es lo que celebramos. La Reforma vino a traer un entendimiento para nuestro presente, de acuerdo a la expresión bíblica. Se vivían muchas cosas atroces de acuerdo a la fe, pero Dios, que es rico en misericordia, abrió el entendimiento de hombres y mujeres para que trajeran la Escritura al presente. Y reformar significa ser cada día más bíblicos. Reformar significa cada día que nuestras vidas sean el reflejo de la Escritura, que es el propósito de Dios. Y les traje en esta mañana un tema con el cual concluye las 5 solas, que es la gracia. Y busqué este pasaje para compartir y que podamos meditar en esta mañana.
Debemos entender el propósito por el cual Dios comunica las cosas. Y tal vez usted, si me ha escuchado o ha estado en la iglesia y me ha tocado la oportunidad de predicar, he sido muy claro con decir que la Escritura no fue escrita para nosotros. Nosotros no somos los destinatarios como un pueblo. Y lo digo porque al principio del capítulo Pablo escribe a una comunidad que está en Éfeso y nosotros no somos de esa comunidad. Tampoco es un idioma para nosotros que sea común ni las costumbres, pero el mensaje sigue vigente y vivo, y bajo ese tenor tenemos que entender que debemos de comprender de acuerdo a la cultura, el idioma, para poder nosotros aplicarlo en nuestras vidas cotidianas. Entonces partamos de ese punto, que esta carta no fue escrita para nosotros, pero tiene un mensaje vigente para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el primer capítulo, en el versículo 1, que de acuerdo a la voluntad de Dios, él fue establecido como un apóstol para predicar. Y sigue relatando acerca de unas bendiciones, estas bendiciones que se encuentran en Cristo Jesús y que son abundantes y cuyo propósito para la iglesia debe ser sentirse beneficiario de estas bendiciones, que no son para cualquier persona, que no son para un pueblo específico. Más adelante en el capítulo 3 hace referencia acerca de los gentiles, los cuales somos nosotros, donde no solamente Dios abre la salvación para un pueblo llamado Israel, sino también para aquellos que no pertenecen a este pueblo. Y hace referencia en el capítulo 3 como un misterio, porque el pueblo de Israel, considerándose como los únicos beneficiarios de esta promesa de parte de Dios para ellos. Y gracias a Dios porque nos ha considerado y nos ha injertado y adoptados como pueblo suyo en esto. Y debemos de entender lo que Dios ha hecho para saber quiénes somos en cuanto a estas promesas. Tenemos que ver lo que Dios ha destinado y ha hecho y comprenderlo para dimensionar cómo debemos nosotros actuar en este mundo. Les preparé una diapositiva, si me pueden ayudar, y tiene que ver con el hecho de lo que Dios ha determinado desde la eternidad pasada. Nosotros, dice el testimonio de la Escritura, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y hace referencia que Dios en su inmensa misericordia determinó elegir a unos de acuerdo a su voluntad que es perfecta, concederles algo, lo que muy comúnmente la iglesia conoce como gracia. Pero debemos entender el significado de la gracia para poder nosotros responder a esa gracia recibida. Y a menudo vamos a batallar con estos términos aplicados en nuestra vida, porque tiene que ver con un aspecto fundamental, con la decisión de Dios de salvar a unos y a otros concederles justicia. Batallamos muchas veces con conceptos bíblicos que no estamos de acuerdo, porque queremos que Dios piense como nosotros pensamos, porque queremos que Dios haga de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es justo. Pero Dios nos recuerda que Él es soberano y tiene poder y autoridad para hacer lo que le plazca por un derecho legítimo que Él tiene por cuanto Él es el creador. Y vamos a luchar en nuestros corazones con esto. Y muchos pueden estar luchando con esto. Y podemos pecar al considerar que Dios es injusto. Por eso está revelado, escrito, para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento. Desde la eternidad pasada, desde antes de la creación del mundo, Dios ha determinado a aquellos que llamará y concederá gracia. Y habrá un grupo que Dios no va a conceder gracia, les va a conceder su justicia, la ira venidera. ¿Qué significa eso en términos prácticos? En términos prácticos significa que no todos los que se encuentran aquí serán salvos. Es duro eso. Yo tengo a mi madre
tal vez usted tenga a su hijo. Por fe, creemos que el Señor cumplirá sus promesas, pero nadie sabe la decisión que Dios ha determinado para esto. Y tenemos dos grupos de personas: aquellos que el Señor ha derramado su gracia especial para elegir y predeterminar, para escoger a aquellos que Él considera, de acuerdo al consejo suyo y a su sabiduría, quienes serán salvos. Y esto en algún momento, hermanos, me llevó a mí a creer que eso era injusto, que Dios no le permitiera a unas personas acceder a la vida eterna. Y eso tal vez usted pensando, tal vez en este momento. Porque si Dios ha decidido vertirles a unos su gracia y a otros su justicia, y no sabemos, pues eso es injusto. Pero déjeme decirle que de acuerdo a Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Y en este lugar no hay absolutamente ninguna persona que no haya pecado. Por consecuencia, todos merecemos morir. La diferencia para considerar y entender que Dios no ha sido injusto es que todos los que estamos aquí merecemos la muerte de acuerdo a Romanos. Sin embargo, Dios ha decidido a un grupo concederle su gracia. Y yo le quiero preguntar, ¿qué sucede con el otro grupo? ¿Qué recibe? Justicia de Dios. No hay injusticia en cuanto a la decisión de Dios de tomar. Tal vez está entristeciendo, decepcionando el corazón de algunos aquí en este momento. Pero no es mi testimonio, sino el relato bíblico que determina que Él, para su propio disfrute, goce personal, ha decidido salvar a algunos. Ahora, he aquí donde yo quiero que todos entendamos que si por alguna razón no es por nosotros, hemos sido salvados por el Señor concediéndonos su gracia, ¿cuál debe ser nuestra reacción con respecto a entender esto? Esta gracia inmerecida no es para cuestionar el por qué el Señor no ha determinado salvar a otros. La pregunta fundamental en mi corazón debe ser: ¿por qué, siendo como soy, ha determinado a mí salvarme? ¿Qué vio en mí? ¿Algo bueno? ¿Riquezas? Nadie podría jactarse. El relato del Antiguo Testamento, cuando se dirige al profeta Miqueas, le dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Cuándo dijo esto el Señor? Cuando se encontraban, ¿dónde? En el vientre de su madre. Díganme, ¿qué fue lo que hicieron para poder ser objeto de amor o de no amor de parte de Dios? Nada. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Debemos magnificar esta gracia para poder responder de ese favor no merecido. De tal manera que nuestra cosmovisión cristiana, en nuestro entender, nosotros no estamos obrando para poder recibir un favor de parte de Dios a nuestra vida. Porque Dios ya nos bendijo desde la eternidad pasada y nos ha entregado todas las riquezas, pero a los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitamos perdón? Está el perdón en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitan amor? ¿Cuántos necesitan ser perdonados? ¿Cuántos necesitan ser sanados? Todo se encuentra en Cristo, porque Dios determinó en Él poner todas las cosas. De tal manera que si usted está en Cristo, usted tiene amor.
Si usted está en Cristo, ha sido perdonado. Si usted está en Cristo, el Señor sanará su corazón. Si usted está en Cristo, tiene la provisión, el sustento, tiene el alimento, lo tiene todo, porque en Él ha sido puesto todo. Y vivimos en una generación insatisfecha, donde buscamos queriendo encontrar cosas donde ni siquiera van a estar. Estamos insatisfechos con la vida que tenemos, estamos insatisfechos con los padres que tenemos, estamos insatisfechos con el trabajo que tenemos, estamos insatisfechos con el liderazgo que tenemos. Y perdemos de vista que tenemos todo en Cristo. Y el entendimiento de saber que tenemos todo en Cristo debe cambiar nuestra actitud con respecto a cómo vivimos el cristianismo que decimos tener. Entonces, cuando el creyente entiende estas cosas, va a tomar otra perspectiva cuando esté frente a la muerte. Porque para el creyente no hay tragedias, no hay mala suerte, no hay desfortunios, porque si estamos en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En los lugares celestes, todo lo que pudiera existir llamándose bendición, ponga en sus mentes todo lo que pueda imaginar. Aun cuando no tenga un coche parado frente a su casa, aun cuando solo tenga un nivel de casa, aun cuando sea una palapa, aun cuando solamente tenga la economía para concluir esa semana, si usted está en Cristo, está usted bendecido. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de vida. Porque no podemos ser gente miserable poseyendo a Cristo. Y cuando he comprendido que tengo todo en Cristo, porque así ha decidido y le ha placido a Dios reunir todas las cosas en Cristo, y estoy en Cristo, entonces todo lo que hago es para agradecer el favor no merecido de Él. Tenemos gente mucha más altruista y bondadosos que todos nosotros, pero no se les ha sido revelado el conocimiento de la salvación. Me explico. Hay gente mucho más bondadoso en las calles que literalmente se pueden quitar el alimento de la boca para dárselo a los pobres, y nosotros no lo hacemos. Pero usted ha gozado del entendimiento que el Señor les ha abierto. Porque es una decisión de Dios dar su gracia al que le place, porque Él es soberano. Por eso tenemos tal vez personas en nuestras iglesias de años, pero que no han crecido, que siguen siendo inmaduras. Y tal vez veremos personas que acaban de llegar, que han abrazado el Evangelio y está transformando sus vidas. Y sirven más que los que llevamos años en el Evangelio. Por eso este entendimiento de la sola gracia de Dios debe transformar nuestro conducir en nuestras iglesias. Porque jóvenes de alabanza no vienen a servirnos a nosotros. Diáconos no vienen a servirnos a nosotros. Es el resultado del entendimiento de este favor no merecido, que no hice absolutamente nada para recibir, el que me va a mover para agradecer a Dios este favor no merecido. De tal manera que no hay sacrificio grande o pequeño, toda nuestra vida es una constante vida de gratitud a Dios, porque resulta que hay un grupo que Él decidió darles su justicia. No podemos ninguno de nosotros aquí presente pararnos y jactarnos y decir que por la habilidad de entender lo que está escrito aquí hemos recibido la vida eterna. No. La hemos recibido por ese favor no merecido. Y cuando no comprendemos esto, nos quejamos al trabajar para el Señor. No queremos ir a visitar, no queremos predicar, no queremos estar al pendiente de la casa del Señor.
porque creemos que estamos haciéndole un favor al liderazgo de la iglesia o a los demás. La realidad es que tengo que cambiar mi entendimiento, porque si en gracia he recibido, en gracia tengo que dar en favor, no de ustedes, que lo hago para ustedes, pero pensando que lo estoy haciendo para Él. Entonces tengo que ser paciente con las ovejas que son difíciles, porque si lo amo a Él, cuando yo ofrezco un vaso de agua, el Señor no necesita un vaso de agua, no necesita un pan. ¿Quién sí lo necesita? Nuestro prójimo. Esta comprensión y este entendimiento tiene que cambiar nuestras iglesias, porque no es una carga servir al Señor. Así nos estemos desvelados, cansados, porque lo que se entregó en favor de nosotros quedó demostrado en un madero. Yo no debo de dudar si Dios me ama. Y a veces batallamos con eso cuando vemos las pruebas y decimos, ¿será que Dios me ama? No, claro que me ama. Entregó al unigénito de valor. No tenemos forma de medir el valor del unigénito en rescate por personas que ni siquiera lo merecen. Si esa muestra de amor no es capaz de transformar mi corazón y ser obediente a su ley, luchar con el pecado, y cuando hablo de luchar, significa que no se dé por vencido, de decir, bueno, así soy y así seré y así moriré. El creyente verdadero, el que ha comprendido la gracia de Dios, el que ha entendido el valor infinito de Cristo vertido, muerto por nosotros, va a luchar hasta el último momento contra el pecado. Hasta el último momento va a estar luchando con sus pensamientos y va a vivir una vida constante de oración y de perdón. Peca, pide perdón, pero no como un resultado de hipocresía, sino como un resultado de reconocer que es incapaz de poder llevar a cabo una buena obra si no es la obra del Señor sobre él. Debemos comprender para poder responder a esa comprensión, porque tenemos generaciones de personas que no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios. A menudo soy maestro del liderazgo de música y llego en ocasiones a mi iglesia, llego ocasiones a mi grupo y les pregunto, compárteme qué fue lo que Dios te dijo en esta semana. No leí. Bueno, hace mucho leí una parte que me conmocionó y trata una historia que ni siquiera saben qué historia es. Bueno, yo lo tengo que confrontar. ¿Cómo es que se suben a cantar de un Dios que no conocen? Porque tenemos que cantar con entendimiento. ¿Cómo es que tenemos la ligereza de subirnos a ministrar cuando no conocemos ese Dios que estamos cantando? ¿Sabe qué pasa? Estamos siendo idólatras. Porque no toda la idolatría está en las imágenes. Crear un Dios que no es capaz de hacer algo es porque desconocemos a este Dios, que Él decide llevarse al que decide llevarse y no habrá nadie que pueda resistir, porque es soberano, porque tiene la autoridad y el derecho y el poder de tomar las decisiones. Y no va a venir a preguntarme si acaso yo quiero que se lleve a un familiar, a un amigo, a un padre, porque Él lo ha determinado, así se hace. Ese es el Dios que está en las Escrituras. No el Diosito que decimos, no se lo va a llevar, porque es muy útil para la casa este joven. Estoy poniendo ejemplos, hermanos. Lo que quiero que entendamos es que Dios determina las cosas y no habrá poder que se resista a eso. Y el creyente tiene que agradecer a Dios por todas y cada una de las cosas que Él hace.
porque no necesariamente tengo que estar de acuerdo con Dios para que Dios haga algo en mi vida. Él lo hace y lo ha determinado y lo hará. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento, porque hay un serio problema en la iglesia en general. Vivimos inmersos en un mundo creyendo que este mundo será para siempre, cuando la realidad, hermanos, es que este mundo es pasajero. La gracia inicia en la vida del creyente y terminaremos con gracia. Si nosotros no tenemos la capacidad de entender, jamás seremos agradecidos con Dios por este favor. Nunca. La última diapositiva, si me ayudas. ¿Cuál es el problema con nosotros? Somos ricos en Cristo Jesús. Somos ricos. En Él tenemos todo. Examine su vida. ¿Qué sucede con usted? ¿Por qué el mal carácter? ¿Por qué la razón de nuestro vocabulario en nuestras casas? ¿Por qué no somos un reflejo de esta gracia que sea visible en el andar, en el conducir, en el sentarnos? Algo está sucediendo. Porque esta gracia es capaz de cambiar nuestro entendimiento, que es visible en nuestro conducir cotidiano. Se refleja en el rostro, se refleja en nuestros modos, se refleja en nuestras palabras. Porque ahora ya no vivimos para glorificarnos. Ya no vivimos para acumular lo que sabemos que ni siquiera vamos a gastar. Ahora vivimos y nuestra vida tiene un sentido porque esta gracia inmerecida ha abierto nuestro entendimiento, nos ha permitido ver la hermosura del Hijo de Dios y hemos caído cautivados ante su presencia, ante su gloria, y todo lo demás que existe es basura. Y no estoy diciendo abandonen sus trabajos, abandonen sus empresas, abandonen sus coches. No, significa que ahora el entendimiento es para glorificar a Dios por ese favor no merecido. Y tengo que luchar para que mi carácter, como soy conocido, cambie, porque quiero ser el reflejo de esta gracia inmerecida. Porque no estoy dispuesto a morir como cuando conocí el Evangelio. Porque no quiero que nadie me recuerde como yo era en ese entonces, una persona sin Dios, una persona sin esperanza, una persona que vivía para su gloria pensando que siempre iba a haber un mañana, que siempre iba a haber trabajo, que siempre iba a haber familia. Ahora mi perspectiva tiene que ser diferente. Ahora soy un ciudadano del cielo, ahora tengo una investidura diferente. Porque antes estaba muerto en mis delitos y pecados, mas ahora soy salvo en Cristo Jesús. Y eso tenemos que dar testimonios entre nosotros mismos. Ya no hay una competencia entre hermanos, y esto lo digo a menudo. Los hijos pelean por la atención y el amor de papá y mamá. Aquí Dios tiene amor suficiente para todos nosotros. Nunca vamos a acabar y agotar el amor de Dios por cada uno de nosotros, y el amor es diferente por cada uno de nosotros. La gracia y el favor y las misericordias que ha vertido sobre ti son diferentes a la de ella, a la de él y a de todos nosotros, pero no podemos tener queja. Y si hubiera una queja, debemos de recordar que somos uno de esos grupos que ha sido vertido un favor y en otro no. Y entonces digo, Señor, perdóname, no tengo ninguna queja, porque tengo a Cristo y lo tengo todo. Necesito perdón, estás en Cristo, lo tienes. Amor, ¿adoleciste de amor en tu infancia? Crecí en una generación donde los padres trabajaban y en algunas veces se iban de casa. Y el clásico para la psicología, y con mucho respeto lo digo, bueno, nos faltó una figura paterna. En Cristo
Yo tengo un padre. ¿Perdiste a tus dos padres? ¿Y eso no te deja vivir con una satisfacción de estar en Cristo? Entonces no has visto la riqueza del amor y sus misericordias de Él. ¿Me explico? La vida cristiana es tan práctica que nos caemos y nos levantamos y seguimos. Hace 3 días pensé que no iba a llegar acá, me tropecé, me caí. Arreglaron en la 94 una banqueta en la tortillería y le dejaron un desnivel. Y siempre ando a las carreras, hermanos, siempre. Corrí para alcanzar el transporte, tropiezo, caigo. Mis 2 rodillas estaban así. Estoy así yo, pero ellas estaban así. Estaba sentado recibiendo la terapia en esa noche. Y con el terapista estaba hablando acerca de la fe. Y yo le decía al terapista, fíjate qué interesante es para el creyente la perspectiva de cómo asumimos las cosas. Dios tuvo que haber permitido esto para que yo viniera y hablara contigo acerca de Cristo. Pero si Él me hubiera dicho, puedes sentarte con Él sin necesidad de caerme y tropezar, con mucho gusto lo hago. Pero nuestro enfoque tiene que cambiar. Porque entonces yo me hubiera volteado y hubiera dicho, ¿por qué a mí, Señor? Si te sirvo, si estoy, atiendo a mis padres, veo por ellos, trabajo. No. Siempre hay propósitos en los caminos del Señor, el por qué ha permitido que pasemos lo que pasamos. Ahora, en el nuevo entendimiento, si estoy en Cristo, soy el más afortunado y el más bendecido. Tenemos que cambiar nuestra actitud como iglesia. Tenemos que cambiar nuestra visión como creyentes, porque vivimos insatisfechos, vivimos traumados, como dicen los psicólogos, vivimos amargados, porque nos hizo falta muchísimas cosas cuando debemos de agradecer lo que tenemos, porque deberíamos de estar en el grupo donde Dios les concederá su justicia y la condenación eterna. Pero si usted está esta mañana en Cristo, usted lo tiene todo, todo. Aún cuando le falte muchas cosas materiales, el Señor suple todas nuestras necesidades. Entonces, mis amados hermanos, que este mensaje sea práctico. Cambiemos nuestra forma de ver el Evangelio y la vida cristiana. No hay razón para estar tristes, no hay razón para estar amargados, no hay razón para vivir deseando cosas que no tenemos, porque ya las tenemos en Cristo Jesús, todas, absolutamente. Padre, te damos gracias y te queremos pedir perdón, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente, Señor, para cambiar nuestras tristezas, nuestras amarguras y nuestro dolor. Hemos estado insatisfechos con nuestra vida durante muchos años, siempre deseando lo que tiene el otro, siempre deseando los hijos de nuestros amigos, cuando el hecho de tener los que tenemos es una bendición, porque muchos padres han perdido hijos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos menospreciado tu gracia y hemos juzgado, Señor, las decisiones que has tomado en nuestras vidas, del por qué las haces. Cuando le dijiste al profeta, ve a la casa del alfarero y mira, ¿acaso yo no podré hacer con Israel como el alfarero hace al barro? Y sabemos que tú tienes planes mejores para nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque los tenemos, y te damos gracias por el perdón. Ayúdanos, Señor, a caminar para ver solamente a Cristo, que lo es todo para nosotros. Perdónanos porque tu palabra debe ser nuestra lámpara y nuestra lumbrera, no nuestra opinión,
No lo que diga el anciano, no lo que diga el pastor, sino tu palabra es la fuente de autoridad y práctica. Y es lo que menos leemos, Señor, es lo que menos estudiamos. Hemos menospreciado tu consejo. Cuando estás dispuestos a conducirnos a unos niveles, Señor, para conocerte cada día más. Cautiva nuestros corazones, Señor. Cautívanos. Te ruego por la juventud de esta iglesia que está presa de los deseos carnales de este mundo. Porque la juventud de años anteriores tal vez era diferente. Aun cuando hoy en día el pecado es más visible y latente para nuestras generaciones, te rogamos que levantes jóvenes como Josué, como José, que puedan ser, Señor, ejemplo, pero son ejemplo porque están siendo e imitando al único, verdadero Cristo. Necesitamos, Señor, te ruego por esta juventud, Padre, para que cierre sus ojos, Señor, y abra su entendimiento a las cosas celestiales y espirituales. Te doy gracias por la vida de esta iglesia, porque gracias a la visión misionera que tuvieron años atrás, Señor, es que muchos pudimos crecer, Padre, pudimos conocer al único Dios verdadero. Renueva las fuerzas de esta casa de oración, Señor, para que nuevamente retome, porque hay fruto, Señor, en la obra misionera. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar la carga de dirigir a un pueblo que a veces no agradece, pero somos nosotros cuando no agradecemos la gracia que has derramado sobre nosotros. Oramos por todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles en este momento, los que están cercanos quizá a la muerte, los que están clamando por un milagro, Señor. Te pedimos, Señor, que consueles cada corazón, que quites toda telaraña en nuestro entendimiento para que veamos tu grandeza y nos postremos a adorarte, Padre. Bendecimos tu nombre porque como tú no hay otro, Señor. Como tú no hay otro, Padre. Si hacemos memoria de las veces que nos has librado, Señor, de muchas cosas, seguimos en deuda y seguiremos estando en deuda contigo por la eternidad. Gracias por tu gracia, Señor. Enséñanos a responder de manera digna a la investidura que nos has dado en Cristo Jesús. No somos de este mundo, pero nos has puesto para testimonio del Dios que eres. Ayúdanos a ser firmes en la fe, Señor. Ayúdanos a los varones a cerrar nuestros ojos a las cosas que no son edificantes. Ayúdanos a todos a cerrar nuestros oídos ante las cosas que no son de bendición y no de edificación para tu iglesia. Mas danos de tu Espíritu, Señor, para agradarte en todo momento. Sé con esta tu casa de oración, Señor, y larga vida para la iglesia, puerta del cielo, Señor. Que tu presencia y tu Espíritu, Señor, renueve las fuerzas y avive el corazón.